Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y tu palabra es luz. Y tu palabra es esta espada que puede atravesarnos. Y tu palabra, Señor, es tu aliento. Te rogamos que nos transformes, que tú que conoces nuestras necesidades, que tú que conoces nuestro destino, nos hables, nos des instrucciones, pero también, Señor, tú estés con nosotros para poder poner por obra lo que sea que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 3, nos encontramos en este momento en el que en la historia de Israel hay una crisis, hay un momento de transición, porque el rey Saúl murió y a la muerte del rey Saúl, lo lógico hubiera sido que se transfiriera el reinado a David, que era el que iba a gobernar. Ya había sido establecido por el Señor. Pero David solo es reconocido como rey por una tribu, por la tribu de Judá. Recuerdas que la nación de Israel está compuesta por 12 tribus. Solo una reconoce a David como rey, mientras que las demás siguen reconociendo la casa de Saúl, la dinastía de Saúl. El único hijo de Saúl que sobrevive es Isboset. Y Abner, el general de Saúl, lo pone en el reino. Y entonces comienza esta especie de guerra civil entre la casa de Saúl con Isboset y la casa de David, que es ahora rey sobre una de las tribus. Y esta guerra civil se va a desatar por varios años. De hecho, en el capítulo 3, versículo 1, comienza diciendo así: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Entonces empieza este proceso en el que David poco a poco va ganando más fortaleza, la casa de Saúl va perdiendo fortaleza. Una de las cosas de la Biblia que me encantan es que nos presenta las cosas sin maquillaje. Es decir, la Biblia no disfraza a sus héroes de virtudes que son inmaculados, perfectos, hombres que ni se despeinan ni nada, ¿no? Sino que nos los presenta tal como son y podemos identificarnos. Y el día de hoy, en el capítulo que vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que todos están haciendo cosas equivocadas. Es un capítulo de esos que se sufre porque lo lees y dices, nadie va a hacer lo correcto nunca. Bueno, en este capítulo todos están haciendo lo que les conviene a sí mismos. Y nos podemos identificar porque vivimos en una sociedad así. El día de hoy cada quien ve por sí mismo y en general, ¿no? Uno se indigna con las cosas cuando le afectan. Uno es, no, ¿por qué se estacionan en la banqueta? ¿Cómo puede ser posible? ¡Qué irresponsabilidad! Hasta que tú estás en coche, no encuentras dónde estacionarte y dices, bueno, es tantito, en la banqueta es tantito. No es para tanto. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo por nosotros mismos. Nadie está viendo realmente por su prójimo, por la gloria de Dios, por la verdad, por lo correcto. Nuestra naturaleza es así. Y eso no va a cambiar con un cambio de dinastía o de sistema político o de forma de gobierno. Eso no va a cambiar. Solo va a ser transformado cuando tú y yo morimos al viejo hombre y nacemos de nuevo. Y nos despojamos de este viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovamos nuestra mente en un nuevo espíritu de acuerdo a la imagen de Dios. Entonces, seguramente nos vamos a identificar con muchas de las cosas que van sucediendo en este capítulo. Y comencemos. Versículo 2 dice, le nacieron hijos a David en Hebrón. Hebrón es esta ciudad al sur en la que David está haciendo su capital. Él es el rey de la tribu de Judá y está por el momento su capital ahí en Hebrón. Y hay una lista de los hijos que nacen ahí. Durante 7 años y medio David gobernó ahí en Hebrón. Dice, su primogénito fue Amnón,
de Ahinoam, jezreelita. Su segundo, Kileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero, Absalom, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, mujer de David. Hijo de Hagit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Y lo primero que nos llama la atención al leer eso, o la primera pregunta que podríamos hacernos ¿es válida la poligamia? Porque lo está practicando David. Y David es el rey de Israel. Y la Biblia declara una y más veces que David es un hombre. La Biblia declara que David es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿es válida la poligamia? ¿Se permite? La verdad es que no. Y el hecho de que David lo esté haciendo no está aprobado por la Biblia. La Biblia lo registra porque, como te dije, cuando la Biblia presenta a las personas, no las tiene que maquillar y hacer perfectas, nos las presenta con todos sus defectos. Y sí, David tiene grandes puntos de fe, grandes puntos en que está obediente a Dios, y tiene grandes pecados, probablemente como tú y como yo. Y esto es algo que David está luchando porque hay distintas razones por las que David está llevando a cabo esto. Antes de entrar a esas razones, solamente déjame aclarar bien esto. Ya estaba escrito en la ley que un rey no podía tener más de una esposa. Y esto no tenía una razón geopolítica o algo así. La palabra en Deuteronomio 17 nos explica que el problema de tener varias esposas es que el corazón se iba a desviar. Y esa es la razón. Un corazón desviado no puede seguir a Dios. En segundo lugar, el modelo de Dios está desde Génesis. El Señor Jesús en Mateo capítulo 19 nos lo explica con toda claridad desde el principio. Cuando habla del matrimonio, Jesús dice: desde el principio, varón y hembra los creó, y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, singular. Entonces, David está haciendo algo que es contra la ley y contra el diseño de Dios. El diseño de Dios es un hombre, una mujer y matrimonio. Cualquier otro modelo es contrario al modelo de Dios. Un hombre y más mujeres, una mujer y más hombres, dos hombres o dos mujeres. Todos esos modelos alternativos son contrarios al diseño de Dios. Y lo que provocan es lo que Dios advirtió. El corazón se desvía. No puedes seguir a Dios así. Y cuando no estás siguiendo a Dios, terminas siendo necesariamente esclavo, y permíteme decirlo así, esclavo miserable del pecado. Entonces no es un asunto de que Dios restringe para hacer sufrir a su gente, sino porque de esa manera estamos diseñados. Esa es la forma en la que funciona bien el ser humano. Entonces, el hecho de que David lo esté haciendo no está aprobado por Dios. ¿Por qué lo hace? Bueno, en aquella época, un rey heredaba su trono a sus hijos. Entonces, la forma de asegurar el trono en la dinastía era tener muchos hijos, pero con cada hijo que tienes, siempre tienes 50% de probabilidades que sea hombre y 50% de probabilidades que sea mujer. ¿Cómo haces para multiplicar tu probabilidad de hijos varones que pudieran recibir el trono? Pues tienes muchas mujeres, y con muchas mujeres tienes muchos hijos. Y esa era la forma en la que establecían con más certeza la dinastía. Y por eso David tiene tantas mujeres, y con tantas mujeres tiene hijos. Muere uno, muere el otro, siempre hay alguien que podría tomar el trono. Pero eso no es confiar en Dios. Eso es confiar en cualquier otra cosa, en la estadística, confiar en la suerte, confiar en muchas cosas, pero no en lo que Dios había dicho. Dios había elegido a David como rey y había establecido que tenía que tener una sola mujer. Y Dios con eso iba a llevar a cabo su propósito. Por otro lado, en la Biblia, cada que se menciona la poligamia, se menciona también las consecuencias terribles que tienen que vivir las familias que están envueltas en algo así. Revísalo en tu casa.
Todos los casos que tienen, en que se da la poligamia, las familias son terribles. Ninguna familia es feliz, ni los hijos, ni los padres, ni nada. El ejemplo más cercano lo tenemos aquí. Fíjate nomás viendo los hijos que nacieron a David ahí en Hebrón. Amnón, su primogénito, es el que va a violar a Tamar, su media hermana, hija de otra mujer de David. Amnón va, entre comillas, a enamorarse de Tamar y con engaños la va a violar y luego la va a despreciar. Absalón, otro de los hijos que están ahí en la lista, hermano de Tamar, va a matar a Amnón para vengar la honra, limpiar la honra de su hermana. Y después Absalón va a tratar de darle una especie de golpe de estado a David, va a querer quedarse con el trono, va a querer, y de hecho en un tiempo logra establecerse en Jerusalén. Otro de los hijos, Adonías, a la muerte de David cuando está heredando el reino a Salomón, Adonías va a rebelarse tratando de ser él el rey. Entonces, si te das cuenta, siempre que tenemos este caso de poligamia, encontramos muchos problemas internos y hacia afuera. Entonces, por donde lo querramos ver, la Biblia está en contra de esta costumbre que el día de hoy incluso podría ser normal. Hace un par de días leía un artículo como en Brasil está poniéndose de moda esto que le llaman, me parece que matrimonios múltiples o en multiplicidad, una cosa así, que han logrado un amparo para que el matrimonio pueda establecerse entre más de 2 personas. Entonces puede ser un hombre, 2 mujeres, o 3 hombres, 2 mujeres, 3 mujeres, y así, no importa. Nada más es como una sociedad, hacen un contrato de matrimonio para tener vínculo matrimonial y los derechos que tienen que ver con esto. Y eso es ser liberal. De entrada es ser anticuado, ¿no? Los que se piensan, yo no quiero ser anticuado. Bueno, esa costumbre viene desde muchísimo antes. Y esa costumbre es desde mucho antes equivocada. Una razón extra por la que David probablemente está haciendo esto y que era muy común en aquella época era para proteger el reinado. Si te fijas, Absalón, en el versículo 3, dice hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. David se casó con Maaca, la hija del rey de Gesur, probablemente para guardar sus fronteras. Si había 2 reinos que estaban emparentados con un matrimonio, pues evidentemente había paz entre esos 2 reinos. Y David de alguna manera también está cuidando sus fronteras. Pregunta, ¿David está pensando en Dios? ¿David está pensando en la gloria de Dios? ¿David está confiando en Dios? No, está pensando en sí mismo, en cómo él mantenerse en el poder, cómo afianzarse en el poder. Está queriendo él afirmar su trono. Verso 6. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner era el comandante, ¿no? La casa de Saúl ha muerto, ahora Isboset es el rey, y Abner es el comandante del ejército. Y ahí dice que se esforzaba por la casa de Saúl. Y cuando lo lees por primera vez, te da esta sensación como de, wow, ¿no? Qué hombre comprometido con su trabajo, ¿no? Que se esforzaba por agradar a alguien más. Pero la NBI creo que lo traduce con una mejor fortuna. La NBI dice que Abner se iba consolidando en su posición. O sea, Abner iba poco a poco afirmando su puesto en el reino de Isboset. De hecho, si recuerdas la semana pasada, el pastor Raúl nos explicaba que probablemente Abner pone a Isboset en el trono porque era fácil de manejar. Entonces, aunque Isboset por sangre es el heredero legítimo, el poder verdadero lo tenía Abner. Y Abner
empieza a fortalecerse, a hacerse cada vez más presente en todo el reinado. Y eso probablemente es lo que desata lo que sigue en el versículo 7. Había tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Okay. Isboset le reclama a su general: ¿por qué tuviste relaciones con la concubina de mi padre? Y uno podría pensar: mira, Isboset está guardando la honra de Saúl, o está guardando la honra de Rispa. ¿Qué hombre? ¿Cómo ve por los demás? Pero no, una vez más Isboset está viendo por sí mismo. En aquella época, el harem de un rey pasaba, cuando él moría, o quedaba como guardado, o pasaba en herencia al siguiente rey, a su descendiente. Entonces, el hecho de que Abner esté teniendo relaciones con una mujer del harem del rey implicaba sus pretensiones al trono, implicaba su derecho a ser el siguiente rey. Y eso es lo que está pasando con Abner y con Rispa, y por eso Isboset se saca de onda y le dice: ¿por qué estás haciendo esto? Ahora, algunos comentaristas creen, y es muy probable, que la acusación de Isboset a Abner no es real. Es decir, la acusación es real, pero está basada en una mentira. Pareciera como que Isboset tiene temor de que Abner está consolidando tanto su poder que tiene que sacarlo del trono, tiene que sacarlo del gabinete de alguna manera. Y la manera más fácil es lanzándole esta acusación y haciéndolo a un lado. Probablemente pasa eso por la respuesta de Abner. Abner, ante esta acusación, pudo haber dicho: pues sí, y ahora vas a ver que el trono será mío, o algo así. Pero fíjate la respuesta de Abner, versículo 8. Se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset, y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Esta frase, soy cabeza de perro, es la única vez que aparece en la Biblia. Y en otros documentos antiguos tampoco aparece. Entonces es muy difícil tratar de entender qué es lo que está diciendo. Pero, por todo el contexto y por la cultura, el perro para el judío era un animal inmundo. De hecho, se le llamaba perros a los gentiles. A los que no eran judíos se les llamaba perros. Entonces, lo que está diciendo Abner es: o sea, ¿quién crees que soy para estar metiéndome con Rispa? ¿Crees que soy un gentil? ¿Crees que soy un perro para estar andando casi con esa, como con desprecio? Y fíjate, de ahí en adelante, el discurso de Abner cuenta las veces que aparece yo, todo enfocado en sí mismo. Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces cargo hoy del pecado de esta mujer? Haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Abner se enoja. Y en su enojo dice unas cosas que son muy fuertes, muy reveladoras acerca de lo que él piensa. Lo primero que le dice es: yo he hecho misericordia contigo, con la casa de tu padre, con sus amigos. No te he entregado a David. Lo que le está diciendo Abner al rey es: si estás vivo, es porque yo he permitido que estés vivo. Cuando había un cambio de dinastía en aquella época, cuando un rey de otra familia distinta entraba al trono, lo primero que hacía era matar a todos los descendientes del reinado anterior para que nadie pudiera reclamar el trono. Entonces, Abner lo que le está diciendo es: si estás con vida, es por mí. Yo no te he entregado a David, he guardado a tu familia, a tus amigos, todos ustedes me deben a mí la vida.
¿Es verdad? No. No sé si recuerdas, pero David había hecho un pacto con Jonatán, el hijo de Saúl, de que a la muerte de ellos nunca aniquilarían la descendencia. Y David había hecho ese pacto conscientemente y de buena gana. David iba a respetar, de hecho lo vamos a ver la próxima semana, a David buscando descendencia de Saúl para hacer misericordia con ellos. Entonces, aquí vemos a Abner como él piensa que él tiene el control sobre el rey Isboset y él tiene poder para mantener lejos al rey David. Ahora, no es lo peor. Lo peor, fíjate lo que dice a partir del verso 9. Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Dan es la población más al norte, Berseba es la población más al sur. Entonces está hablando de todo el territorio. Lo que está diciendo Abner es, ok, ¿me estás tratando así? Va. Que Dios me castigue si no empiezo a hacer el día de hoy lo que Dios había jurado a David. Y yo le voy a entregar el trono a David, desde Dan hasta Berseba. Y uno dice, caramba, ahora resulta que Dios no había podido cumplir su promesa porque Abner no le había dejado. Y Abner un poco está diciendo, pues ahora para que se te quite, voy a dejar que Dios haga su voluntad y le voy a dar el reino a David. Y yo lo voy a confirmar. Caramba, qué ensimismamiento. No solo piensa que él controla la vida de Isboset, que él detiene a David, sino que ahora él puede decidir cuándo Dios lleva a cabo su voluntad. Qué peligroso. Y en esto, lo que está haciendo Abner realmente es confesar su propio pecado. Que él desde el principio conocía la voluntad de Dios. Que David tenía que ser el heredero. Que David tenía que ser el rey. Y que él ha estado caminando en directa y empecinada rebelión contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que le conviene. Así él tenía el poder. Y tan tenía el poder que fíjate el versículo 11. Dice, él, haciendo referencia a Isboset, no pudo responder palabra a Abner porque le temía. El rey le temía a su general. Verso 12. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte diciendo, ¿de quién es la tierra? Esta frase la NBI lo traduce otra vez con un poquito más de claridad. En la NBI dice, este es el mensaje, ¿a quién le pertenece la tierra sino a usted? Entonces está reconociendo que todo el territorio debería ser gobernado por David. Entonces el mensaje va así, ¿de quién es la tierra? Y que le dijesen también a David, haz pacto conmigo y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Abner está haciendo algo que parecería bueno. Está reconociendo que David es ahora el rey que tiene que gobernar. Pero ¿sabes? No lo está reconociendo porque cree que David es el rey legítimo por la voluntad de Dios. Lo está reconociendo porque ahora le conviene. Ya se peleó con Isboset. Pues ahora David, casi como si ahora tú vas a ser mi títere. Yo te otorgo el reino. Y eso está serio. Porque el rey no es Abner, sino David. Pero en su corazón, él es el quien está decidiendo todas estas cosas. Verso 13. Y David dijo, le contesta a Abner por mensajeros también, bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo,
restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. No sé si te acuerdas, pero en un momento Saúl le ofrece a David, a Mical, su hija, para que se case. Pero es interesante porque ahí en el texto, en 1 Samuel, creo que es en el capítulo 14, dice, para que le sea lazo. ¿Te imaginas que tú estés entregando a tu hija para que le sea lazo a otro hombre? ¿Qué concepto tenía el propio Saúl de su hija? Que, como vamos a ver, tampoco era una perita en dulce. Te digo, en este capítulo todos están, no hay nadie que esté mal, todos están peor. Entonces, David en aquella época le dice al rey, yo no tengo para pagarte una dote. Y entonces Saúl le dice, pues no necesitas una dote, consígueme 100 prepucios de filisteos y entonces te daré a mi hija. Y lo cumple, le da a su hija. Pero cuando David sale huyendo, porque ya Saúl lo quería matar mucho más activamente, lo que hace Saúl es toma a Mical, su hija, y se la da como esposa a otro hombre. Entonces, ahora David, que está negociando con Abner, le dice, va, te recibo y hacemos negocio, y hacemos un pacto, pero tráeme a mi esposa. Y a lo mejor tú dices, qué romántico David. No podía vivir sin su esposa, ¿no? Añade una mujer más a su harem, pero no es por amor. Tal vez podría haber algo de eso, pero realmente, ¿te acuerdas? El conflicto está entre David y Saúl, la casa de David y la casa de Saúl. ¿Cómo podían haber una alianza que fuera firme y estable con un matrimonio, como lo hizo con el rey de Gesur? Volviéndose a casar con Mical, las dos casas vuelven a ser una sola y podría unificar el territorio. ¿En quién está pensando David? ¿Está pensando en Mical? ¿Está pensando en la gloria de Dios? Está pensando en sí mismo, lo que necesita él para afirmar su reino. Entonces, verso 15, dice, Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais, y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurim. No se nos dice si iba llorando de tristeza o de alegría, ¿no? Porque como vamos a ver dentro de unas semanas, Mical no era una perita en dulce, pero ahí iba Paltiel llorando, ¿no? Y le dijo Abner a Paltiel, anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Abner era eso, era un hombre probablemente corpulento, un general de guerra, un hombre con autoridad, por eso el mismo rey le tenía temor, que cuando venía llorando Paltiel, nada más se voltea, probablemente pone la mano en la espada y le dice, ¿qué? Ya, regrésate. Y ya, se va, ¿no? Verso 17. Habló Abner, entonces Abner continúa con el plan para reunificar todo Israel ahora bajo el reinado de David. Y dice que habló con los ancianos de Israel, con los ancianos de todas las tribus, diciendo, fíjate el discurso de Abner. Hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. No sé por qué no lo habrán logrado. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mano de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. O sea, Abner conocía la profecía, sabía la voluntad de Dios. Había estado oponiéndose con conciencia de lo que estaba haciendo. Ahora que le conviene, reúne a todos los ancianos de Israel. Y dice en el verso 19, habló también Abner a los de Benjamín. ¿Por qué separa a los de Benjamín? Porque la tribu de Benjamín tiene una historia muy extraña, porque el territorio de Benjamín, no sé si tú lo recuerdas, está dentro del territorio de Judá. Judá tiene un territorio
Y dentro, como una isla, dentro del territorio de Judá, está el territorio de Benjamín. Entonces la historia de Benjamín siempre es complicada, porque a veces son medio Judá, a veces son medio independientes. Entonces reúne a todas las tribus, por un lado, y luego habla con los de Benjamín y les dice exactamente lo mismo, que es tiempo de que lo proclamen a David como el rey. Y luego dice, fue también Abner a Hebrón, donde vivía David, a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Fue a decirle, estamos todos de acuerdo. Verso 20, vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Se supone que es una delegación, ahora sí, de todas las tribus. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Probablemente este banquete es como para sellar el primer acuerdo. Y dijo Abner a David, yo me levantaré. Abner siempre empieza hablando con yo. Yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a Isboset. Voy a traer a Isboset y a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea la voluntad de Dios. ¿Eso dice? No. Aquí nadie está pensando en Dios. Como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Verso 22. Hasta aquí todo está muy feo, pero se pone peor. Y aquí sumamos un nuevo personaje. Los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo un gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. ¿Qué es lo que sucede? Joab era el general de David, el encargado de todo su ejército. Y había estado con sus soldados probablemente en alguna escaramuza, en alguna pequeña batalla. Venían con todo el botín y cuando llegan al campamento le dicen, Joab, ¿qué crees? Vino Abner. ¿Lo mataron? No lo mataron. Habló con el rey David y lo despidieron, se fue en paz. Entonces Joab viene, verso 23. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso diciendo, Abner, hijo de Ner, ha venido al rey y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo, ¿qué has hecho? Ojo, ¿quién es el rey? ¿David o Joab? David. ¿Te imaginas a Joab hablándole al rey? ¿Qué has hecho? Wow. Joab es un personaje muy interesante. A partir de aquí lo vamos a ver mucho en todo el segundo libro de Samuel. Muchas veces fiel a David, pero siempre altanero, siempre como igualado. Joab es fiel mientras le conviene. Entonces aquí le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué te pasa? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuese? Tú conoces a Abner, hijo de Ner. No ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber todo lo que tú haces. Y le reclama, David, ¿por qué lo dejaste ir? Abner no vino a hacer pacto contigo. Abner vino a engañarte, a investigar todo para atacarte. Y uno piensa, oh, por fin alguien que se preocupa por otra persona que no es él mismo. ¿Cómo se preocupa Joab por la seguridad de David? ¿Será eso? No, sigamos leyendo. Saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Entonces, probablemente no había avanzado mucho. Le dicen, oye, David quiere verte, porque es un engaño. Entonces vuelve a Hebrón, Abner. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, aquí está la razón, no era un asunto que Joab quería proteger a David. En venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. No sé si recuerdas, esto lo vimos la semana pasada. Asael dice que era de pies ligeros. Entonces, en la batalla, en Gabaón, Abner empieza a huir. Y Asael va tras él. Y entonces Abner se da la vuelta y le dice, estate,
porque te voy a matar. Pero lo sigue persiguiendo hasta que Abner se da la vuelta y lo mata. Joab ahora quiere vengar esa muerte. Quiere vengar la muerte de su hermano. Pero, y aquí hay un detalle que necesitamos entender. En la legislación de aquella época, había dos tipos de homicidio. Un homicidio que era deliberado y otro homicidio que era, digamos, menos culposo, que el culpable era menos culpable. Cuando había un homicidio que fue por accidente, o un homicidio en defensa propia, o un homicidio en un caso de guerra, el homicida podía huir a una de las ciudades de refugio para que el vengador de la sangre no lo alcanzara. Y eso estaba en la ley. En el caso de Abner y Asael, había ocurrido en defensa propia, porque Asael estaba persiguiendo a Abner, y había ocurrido en el contexto de una batalla. Por tanto, Abner podía escapar a una ciudad de refugio y ahí estar a salvo de Joab, que quisiera matarlo. Hebrón, ¿qué crees? Era una ciudad de refugio. O sea, Joab no podía matar a Abner ahí en Hebrón. Por eso, piensan algunos eruditos, es que lo lleva hasta la puerta, donde probablemente había poca gente, lo mata y entonces puede decir, lo encontré afuera y por eso ejecuté la venganza por la muerte de mi hermano. Pero es un engaño. Interesante, ¿no? Porque Joab le dice a David, Abner ha venido a engañarte. ¡Oh, cómo me chocan los engañadores! Y luego él con engaños lo trae y lo mata. Y no lo mata en una pelea. Porque si te das cuenta, dice que le hirió por la quinta costilla y murió. ¿Tú sabes cómo murió su hermano? Lo hirieron en la quinta costilla. O sea, Abner calculó para darle Joab calculó para darle a Abner la misma muerte que tuvo su hermano. ¿Estaba pensando en David? ¿Estaba pensando en proteger a su rey? No, estaba pensando en su venganza. Verso 28. Cuando David supo después esto, dijo, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. David lo que hace es proclamar que él no ha estado provocando esto. ¿Por qué? Porque hay un pacto, ¿te acuerdas? Para hacerlo a él rey de todo el territorio. Entonces David está cuidando el pacto y él dice, yo no tuve nada que ver con esto. Yo y mi reino somos inocentes de esto que está sucediendo. Y podría ser que es una buena declaración. Pero a partir del verso 29, David se extiende y nos revela lo que hay en su corazón. Fíjate el verso 29, David continúa en su discurso. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, esto es con un bastón, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. O sea, David invoca una maldición sobre la familia de Joab, que siempre haya alguien enfermo o con problemas. ¿Y por qué hace eso? No más David está dejando en claro que él no tiene ni quiere tener nada que ver con este homicidio. Pero la gran pregunta es, ¿por qué no hizo justicia? O sea, ¿por qué si ve que Joab está haciendo algo mal, si considera que tiene que ser no solo él castigado, sino toda su familia de ahí en adelante portar una maldición? ¿Por qué no lo lleva a juicio? ¿Por qué no ejecuta un juicio? Y dado caso, pues lo lleva a la pena de muerte. ¿Por qué no lo hace? Porque Joab es un buen guerrero y le conviene tenerlo en sus filas. ¿En quién está pensando David? ¿Está pensando en el pobre Abner y que tiene que ser juzgado adecuadamente? No. ¿Está pensando en la voluntad de Dios, en la gloria de Dios y que tiene que haber justicia? No. Está pensando en su propio trono. Está pensando en él mismo. Verso 30. Joab, pues, y aquí nos da un detallito extra,
que nos muestra cómo efectivamente no hubo una batalla o algo así, sino que fue un homicidio perpetuado. Dice, Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Verso 31. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: endechar es cantar una endecha. Y una endecha es una canción de lamento, una canción de dolor. Entonces, David es un compositor, es un músico, es un poeta, y escribe esta endecha en honor a Abner. Y parte de la letra la tenemos acá. Dice: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de los malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gustare yo pan o cualquiera otra cosa. ¿Qué está pasando acá? David quiere dejar bien en claro que él no tuvo nada que ver con este homicidio, para poder mantener su pacto y su gobierno. Y lo hace de todas las maneras posibles, ¿no? Lo entierra en Hebrón, va llorando detrás del féretro, le compone una canción de esas así bien sentidas, sentimentales. Luego, no conforme con eso, hace ayuno. Y cuando vienen y le dicen: David, rey, por favor, coma algo. No, ¿cómo creen? No. Ay. No. Ay. Pero que Dios me castigue si el día de hoy estamos en duelo por Abner. Estamos en gran duelo por Abner. David está buscando asegurar su trono. Y dice el 36, todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. La gran pregunta sería si Dios estaba agradado con todo lo que está pasando en este capítulo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y termina haciendo un elogio, una exaltación de Abner. ¿Realmente era Abner así? No, lo hemos visto y claro que no era así, pero es conveniente hacer esa declaración. Todo el capítulo está lleno de gente pensando en sí misma. Y como te digo, lo podemos entender porque tú y yo lo vivimos. Lo vivimos porque otros lo hacen y nosotros sufrimos con eso. Pero también lo vivimos porque nosotros actuamos muchas veces. Sí, David no siempre es tan ensimismado. Otras veces camina en fe y en la voluntad de Dios. Igual que tú y yo. Gracias a Dios, el versículo 39 nos muestra un respiro. Porque después de que pasa todo esto, David dice: yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia era media hermana de David, era la mamá de Joab, de Asael y de su hermano, Abisai, su hermano. Entonces dice, reconoce, yo soy débil. Aunque soy el rey, soy débil. Y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Y por primera vez dice David, ok, Señor, tú encárgate
y haz lo que a ti te plazca en todo esto. Qué feo capítulo, ¿no? Así todo tenso, todo... Hay varias cosas que creo que podemos aprender y podemos sacar de aquí para poder meditar durante la semana y poder poner por obra. Y creo, lo primero, lo más fácil de ver, lo que salta a primera vista en todo el capítulo, es la enorme misericordia de Dios con David. Porque no es Abner quien le da el trono a David. No es David teniendo hijos y casándose con los reyes vecinos que logra conformar su reino. Es Dios en su misericordia y en su fidelidad que otorga el reino a David. No lo ganó David, no lo merecía David, pero Dios lo había establecido así. Y sabes, tú y yo tenemos ese mismo Dios misericordioso, ese Dios que a pesar de nuestros errores, de nuestro pecado, de nuestra necedad, Dios sigue siendo fiel. Aun cuando somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Pero, y aquí está el gran pero, a pesar de la misericordia de Dios, todas las decisiones que David tomó y de las que nacieron hijos y vinieron todos estos problemas de los que hablamos al principio, David no las puede evitar. Sí, Dios va a extender su misericordia cada mañana, día con día, pero las consecuencias de los actos que David cometió, muchas de ellas lo van a acompañar hasta el final de su vida. Igual para ti y para mí. Dios tiene misericordia y la extiende fielmente día con día. Pero muchas de las consecuencias por decisiones que tú y yo tomamos el día de hoy van a acompañarnos probablemente hasta el final. Entonces seamos sabios, vivamos bajo la dirección de Dios. ¿Por qué sembrar para la carne sabiendo que voy a cosechar iniquidad? La palabra nos dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Y sí, vamos a vivir día con día la misericordia de Dios. Sí, Dios no nos va a despreciar, va a extender su misericordia, pero va a ser un camino difícil. Va a ser un camino difícil. Y puedes hablar con cualquiera que ya haya madurado un poco en el Señor. Te va a decir, hay muchas decisiones que hubiera querido evitar. Y que el día de hoy tengo que sostener. Dios en su misericordia me sigue perdonando, me sigue fortaleciendo. Pero no sabes lo que daría por regresar en el tiempo y cambiar eso. Nuestra esperanza es que, dice Apocalipsis, que delante del trono, ahí estaremos todos y diremos a coro, justos y maravillosos son todos tus caminos. O sea, Señor Dios Todopoderoso, todo lo que hiciste lo hiciste bien. El camino por el que me trajiste, hubo muchas veces que no entendí, hubo muchas veces que no me gustó, pero justos y maravillosos son todos tus caminos, son todas tus obras. Es nuestra gran esperanza. Pero ahora seamos sabios. No caminemos como caminaron estos hombres, viendo por sí mismos y cargando consecuencias que no queremos, ni Dios quiere que tengamos y soportemos. Número 2. Abner termina reconociendo que David es el rey, pero no lo hace por fe en el rey. Lo hace porque le conviene. Y tú y yo podríamos caer en eso mismo. Podríamos decir, sí, Jesucristo es el Señor, Jesús es el Rey, porque es lo que me conviene el día de hoy. Porque me han prometido que con Jesús voy a tener paz, voy a tener riquezas o salud o lo que sea. Y entonces sí, Él que sea el Rey, me conviene que sea el Rey. ¿Sabes? Jesús es el Rey, no necesita que yo lo ponga en el trono, Él es el Rey. No necesita que yo lo reconozca como el Rey, Él es el Rey.
En su misericordia, Él me ha abierto a mí la puerta de su reino. Y no solo la puerta de su reino, la puerta de su familia. Pero Él sigue siendo el rey. ¿Es bueno seguir a Cristo? Sí. Pero aguas con las motivaciones por las que estamos siguiendo al Señor. En Juan capítulo 1, por ahí del verso 38, Juan el Bautista está con sus discípulos y ve pasar a Jesús y dice, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces sus discípulos dicen, pues vamos con Él, y empiezan a seguir a Jesús. Y después de un rato de caminar así, Jesús se da la vuelta, ve a estos discípulos que lo están siguiendo y les hace una pregunta. ¿Qué buscáis? ¿Sabes? Seguir a Jesús es bueno, pero ¿qué buscas? Seguir a Jesús por los motivos correctos, porque Él es el Señor. Eso es lo importante. Muchos, dice Jesús, llegarán delante de su presencia y dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos esto, yo te seguí aquí, yo te seguí allá. Y Jesús tendrá que decir, nunca los conocí, apártense de mí. Seguir a Jesús por el motivo correcto, porque Él es el Rey, es fundamental. No porque es lo que me conviene, no se trata de mi voluntad, de mi deseo. ¿Qué tal que Dios decidiera quitarte la salud, quitarte la economía, quitarte el bienestar? ¿Seguirías aquí? ¿Seguirías agarrado a tu Biblia? ¿Seguirías buscándole? ¿Seguirías diciendo, Él es bueno? Como Job, podrías decir, aunque Él me matare, en Él esperaré. Joab es más o menos parecido. Sirve al rey porque le conviene, porque le satisface, porque por medio de eso él, pues, está bien. Pero cuando puede desobedecer por su propia voluntad, porque ahora le conviene más desobedecerle, lo hace. Y además, Joab le dice, ¿te acuerdas? David, ¿qué has hecho? ¿Cuántas veces tú y yo nos acercamos al rey a decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Me tienes que decir por qué. ¿Cuántas veces hemos exigido explicaciones a quien no tiene por qué dar explicaciones, porque es el rey? Qué importante confiar y conocer al rey, porque si conociéramos al rey, estaríamos satisfechos con cualquier decisión que él haya tomado, cualquiera, porque él es bueno. Ok. El sabor queda medio amargo, ¿no? Después de todo esto, después del texto y las exhortaciones. Entonces déjame, para terminar rápidamente, dame una licencia para espiritualizar un poco el texto y darle un giro. ¿Por qué? Porque cuando Abner cambia de bando y ahora dice, David es el rey, va y se encuentra con David, ¿sabes? David lo recibe. David lo recibe. Incluso a Joab no le gusta, pero a David sí, lo recibe y le prepara un banquete. Y si eso hace David, el rey de David, el rey de reyes, el señor de señores, es mucho más misericordioso. Si tú y yo nos arrepentimos y decimos, he vivido para mí todo este tiempo, pero vengo a pedir perdón, a pedir clemencia, vengo a que tú seas el rey. Es más, ni siquiera tengo fe suficiente, pero vengo porque dicen que tú puedes darme fe. Jesús dice, el que viene a mí no le echo fuera. El que viene a mí tiene un banquete preparado en su mesa para él. Entonces, es tiempo de volvernos a él. Es tiempo de arrepentirnos. Y número 2, cuando Abner hace eso, después de entrevistarse con David, sale corriendo a decirle a todo el mundo, es tiempo de que David sea el rey de todos. ¿Y sabes? También es nuestro caso. Después de que hemos probado la mesa del Señor, es tiempo de darnos la vuelta y salir a decirle a todo el mundo, es tiempo de que mi rey sea el rey de todos. Es lo bueno, es lo que Dios quiere, es lo correcto y es lo mejor. Cuando nos ponemos delante del rey,
no nos sostienen nuestras buenas intenciones. No es que Dios dice, mira, sí, se va a equivocar y todo, pero tiene buenas intenciones y la intención es lo que cuenta. No, la intención no cuenta. Lo único que cuenta es que Cristo pagó por nuestros pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Es lo único que cuenta. Y que en su nombre podemos presentarnos, dice Judas, delante de su gloria, delante de su presencia, sin mancha. Y Él nos recibe con gran alegría. ¿Puedes creerlo? A ti y a mí. Tú tienes un concepto de mí. Yo ante el espejo sé quién soy. Y es increíble que Dios pueda decir, Ibert, ven delante de mi presencia. Yo te veo sin mancha y te recibo con gran alegría. ¿Por qué? Porque si yo soy cualquiera de estos, ¿por qué? Solamente por la sangre de Cristo. Porque Él tuvo gracia y misericordia. Así que es tiempo el día de hoy. Es tiempo de volvernos. Si has estado viviendo para ti, el día de hoy es tiempo de regresar y confirmar quién es el Rey verdadero. Quitemos cualquier otro que está en el trono, sobre todo si estamos nosotros mismos. Vamos a orar. Y si hay algo que tienes que confesarle al Señor, te voy a dar unos segundos para que lo hagas. Y recuerda, Dios ya conoce tus pecados, no se va a enterar. Lo que Dios quiere es que nosotros reconozcamos que es pecado, para entonces Él poder abrazarnos. Señor, gracias, porque a pesar de que nosotros somos todo esto, egoístas, necios, torpes, tú eres bueno y fiel. Y gracias porque nos tomas para ti. Gracias por haber pagado el precio de nuestros pecados. Gracias porque nos recibes. Señor, es glorioso, pero nos recibes. Nos recibes, Señor, y nos sientas a tu mesa y nos das una esperanza. Gracias porque a diferencia del rey David, que no podía ni transformar ni cambiar a estos hombres, tú sí. Y tú puedes el día de hoy darnos de tu Espíritu Santo para transformarnos, para que dejemos de ver por nosotros mismos y comencemos a ver por tu gloria. Derrama tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor, te lo rogamos. Y no queremos dar un paso más sin ponernos a cuentas contigo. Ahí en tu lugar, tómate unos segundos para confesar tus pecados a Dios. Si has vivido sirviendo a otro rey, tal vez a ti mismo, confiésalo. El que viene a mí no le echo fuera, dice el Señor, pero trae tu verdad. Señor, gracias, porque lo que ponemos delante de ti es pura basura. Esto es lo que somos, Señor. Esta es la realidad. Pero es lo que tú has comprado para transformarnos, darnos una nueva identidad, ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Haz tu obra en nosotros, Señor, solo y exclusivamente para la gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado, para que de nuestra vida brote fruto que abunde para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, humildemente, pero con fe, sabiendo que es tu voluntad. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.